Adelante, Vir. Bien, Gaby, muchísimas gracias. Bueno, llegamos hasta la casa de Carlos Luján, el analista internacional, para hablar un poco sobre este alto al fuego entre Israel e Irán y que la pregunta clave es, buen día, muchísimas gracias por recibirnos primero que nada. Luján, buen día. ¿Terminó la guerra? Sí, yo creo que terminó la guerra de los 12 días, como se ha dado en llamar ahora. ¿Y por qué? La pregunta es que uno puede afirmar esto. Sí. Me parece que Donald Trump se debatió entre intervenir y no intervenir, entre seguir las corrientes intervencionistas de su movimiento MAGA o hacerle casos a las aislacionistas, y finalmente intervino, sí, porque sin la intervención americana Israel no tenía ninguna posibilidad de lograr destruir, aunque sea parcialmente, las instalaciones nucleares. Pero creo que esa fue la acción que tomó, pero que hasta ahora es, bueno, hasta acá llegamos, paz, estabilidad en la región, y tanto el ayatolá de Irán como el primer ministro de Israel, sí, han acatado. Y creo que, bueno, que vamos encaminados hacia un proceso de paz, de acuerdos. No va a ser sencillo, sí, sobre todo creo que el centro es si va a haber supervisión o no del plan nuclear iraní, cómo se van a venir o no, en una guerra que yo creo que terminó en tablas. No hubo cambio de régimen. En temas nucleares no sabemos cuál ha sido el resultado. Ahí está, claro, que era de alguna manera el argumento principal en esta situación de que, bueno, Irán no desarrollara estas bombas atómicas. No se sabe en qué situación quedó. No se sabe. Hay información, por ejemplo, del Washington Post, de que Fordo no fue totalmente destruida, o incluso de que podría haber habido un aviso de Estados Unidos de que iban a atacar Fordo, que luego retribuye Irán avisando que ataca la base en Qatar, y es posible que los 400 y pico de kilos de uranio enriquecido ya no estuvieran allí. No sabemos dónde estarán, si en otras partes de Irán, si en Rusia, si hay otros centros de procesamiento, claro, pero yo creo que probablemente sí esto significa un retraso en el programa nuclear iraní, pero difícilmente el fin del mismo. ¿China qué papel ocupaba en todo? ¿Qué papel ocupa en todo esto? Mira, como conversábamos previamente, que tú me traías a colación el cierre del estrecho de Hormuz, sí, hay que destacar que China era el principal perjudicado si llegaba a cerrarse. De los 20 millones de barriles, 20-25% del comercio de petróleo mundial, sí, pasan por allí, como tú bien dices. 5,4 millones iban para China, el principal. La mitad del petróleo que consume China. Probablemente hubiera tenido opciones de incrementar las compras a Rusia, pero era un perjudicado. Otro perjudicado, obviamente, era Europa, también muy dependiente del petróleo del Golfo, y ahí el beneficiado era Estados Unidos, que pasaría a abastecer de petróleo y gas a China en un momento en que, gracias al fracking y con los efectos obviamente medioambientales que eso tiene, Estados Unidos ha incrementado su producción. Pero bueno, por suerte esta situación no se ha dado, y ahí, como tú decías, China seguramente tuvo presiones. Esto no es simplemente que lo ha arreglado Donald Trump. Ha habido conversaciones entre China, Estados Unidos, Rusia, en un mundo multipolar. Ya no hay, como hubo en la década de los 90 o principios de este siglo, una unipolaridad de Estados Unidos, sino que hay todo un rediseño en este momento que está en curso, que probablemente se lleve el resto de la década, con otras potencias como la India, la propia Unión Europea, que tiene que redefinir si va a continuar alineada a Estados Unidos o va a ejercer una autonomía estratégica relevante, y otras regiones del mundo. Bien, hay también información de esto, de que, bueno, después de estas situaciones bélicas, de alguna manera, de estas guerras, viene la prosperidad de alguna manera. ¿Se podría decir que viene, o
estamos lejos de eso? Probablemente en la década del 30 esto quizás suceda, pero creo que estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, inestabilidad. Continúa en Medio Oriente el conflicto en Gaza, ¿sí? Se han intensificado las conversaciones indirectas en Qatar, Hamás está presente en esas conversaciones. Yo preveo que Israel probablemente también comience un largo proceso de conversaciones, que esperemos que sea lo más corto posible para resolver esto. Tenemos la situación en Ucrania. Hoy mismo, luego de la reunión en La Haya de la OTAN, Donald Trump se va a reunir con Zelensky. Esperemos que de allí haya un incentivo también para la negociación, que probablemente haya sido parte de las conversaciones con Putin. Esto implica seguramente una presión para que se cedan territorios de parte de Ucrania y lleguemos al menos a una situación de estabilidad. Los problemas fronterizos entre las dos Coreas siguen existiendo. Las tensiones en torno a Taiwán no han finalizado. Entonces, yo creo que tenemos todavía, lamentablemente, por delante unos tiempos turbulentos en esto que es un interreño donde todavía un nuevo orden mundial no ha terminado de configurarse. Eso es una situación amenazante, pero también, creo yo, una oportunidad para América Latina y el Caribe de lograr tener una voz en ese nuevo mundo. Cosa difícil por lo fragmentada que está. Claro, ¿cómo le cae a Estados Unidos este nuevo orden mundial, ¿no? Porque, bueno, sigue siendo de alguna manera esa potencia importante junto con China, ¿no? Esos dos polos, pero también hay, como usted decía, otros países que están ahí en nuestro y decidiendo este nuevo orden mundial. ¿Cómo le estaría cayendo a Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos está en un proceso de declive. El triunfo de Donald Trump, justamente con el discurso de MAGA, de América grande, ¿no? Otra vez, o sea que si está planteando el regreso a la grandeza es porque ya no se tiene, y bueno, y debe aceptar de que el eje del Atlántico ha pasado al Pacífico, que el centro, que no es solo China, que el centro económico y en este momento incluso con un desarrollo tecnológico, producto de las sanciones que en aras de la seguridad nacional le puso con el tema del microchip, ha impulsado un desarrollo propio, la batalla de la inteligencia artificial, la computación cuántica, todas cosas que aparte creíamos que evolucionaban a tiempos muy lentos, pero lo hemos visto con la inteligencia artificial que ha entrado en nuestras vidas e irrumpido de una forma brutal y muy fuerte. Bueno, y eso está redefiniendo con la cuarta revolución científico-tecnológica un mundo que ni imaginamos cómo va a ser dentro de 5 o 10 años. Luján, ya para terminar, en esta guerra entre Israel e Irán, la ONU no quedó bien parada porque ya no tiene nos dimos cuenta o se notó que no tiene tanto peso. No, la voz, los llamados a la paz de Guterres no han tenido efecto, los vetos cruzados en el Consejo de Seguridad los llevan a paralizarse. Creo que justamente una cosa que debe ponerse sobre la mesa es cómo se reestructura, porque es necesaria una gobernanza mundial, no solo por el tema de las guerras, el tema del cambio climático, o yo planteaba el otro día en otra entrevista, qué pasa si tuviéramos una nueva epidemia, cómo nos agarraría en este momento. O sea, hay un montón de situaciones a nivel mundial que hacen necesario una gobernanza mundial. Creo que esto lleva a que los países tienen que tener un rol muy activo en política internacional, en particular países como los nuestros, de reconstrucción, y que ya esto no es algo que se pueda decidir en un pequeño círculo de bloqueos mutuos. Bueno, estamos en un momento necesario de creatividad y de cambios. Claro. Para los problemas. Tiene que ayornarse de alguna manera. Reformarse profundamente.
con lo difícil que es para una institución a reformarse a sí misma. Pero los desafíos que vamos a enfrentar, como te decía, en la próxima década, nos llevan a eso. No debemos esperar cambios de hoy para mañana, pero claramente deberíamos tener unas Naciones Unidas que cumplan su cometido principal, en particular el de la paz y el de la seguridad, pero también no solo pensarlo en términos de avanzar hacia que las guerras sean cosas del pasado, que han reaparecido con una virulencia y una fuerza como no veíamos desde hace décadas, sino, como te decía, para tratar todos estos temas que hacen a la humanidad en su conjunto. Me parece que hoy la conciencia de que formamos parte de un mundo y que las cosas no pasan allá lejos, sino, como decíamos, tú lo planteabas, el cierre del estrecho de Hormuz o una crisis nuclear en la zona, nos impactaba a todos de sobremanera. Eso es lo que me parece que estamos también tomando conciencia de que somos parte de esta misma nave que viaja por el cosmos y debemos, de alguna forma, hacer un esfuerzo para que su pilotaje sea más racional. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Luján. No, muchísimas gracias a ustedes y aprovecho que estamos en un canal estatal para resaltar que nada de esto sería posible sin la Universidad de la República, que me permite investigar, enseñar y difundir y estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí estaba entonces Carlos Luján, analista internacional, hablando un poco sobre el panorama mundial, pero principalmente sobre el fin de la guerra, de esta guerra de 12 días, catalogada como guerra de 12 días entre Israel e Irán. Nos vemos en un ratito, vamos hasta Inumet a hablar de la situación climática y estos fríos y cómo vienen estos próximos días.